Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este jueves 11 de abril. Vamos a hablar de la explosión, la trágica explosión del 14 de agosto pasado en San Cristóbal que dejó al menos 39 víctimas mortales. Y para ello está con nosotros el señor Julio Dipré, cuya hija falleció, de hecho está desaparecida desde aquella trágica explosión, y el esposo de su hija también falleció debido a esta tragedia. Y nos acompañan también sus abogados, el señor Roberto Faxas y el abogado también Rafael Lina Vázquez. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bien, buenos días Ana, Rosa, Ezequiel, y buenos días pueblo dominicano en sentido general. Muy buenos días. Bueno, legalmente hablando, ¿ustedes han iniciado procedimientos luego de esta desgracia en San Cristóbal el año pasado? Sí, de hecho nosotros apenas representamos 90 de los afectados. De esos 90 afectados ya lanzamos una primera demanda de responsabilidad patrimonial en contra del Estado Dominicano, de 17 de ellos, en contra básicamente del alcalde municipal de San Cristóbal, la alcaldía de San Cristóbal, el Ministerio de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas y la empresa Consorcio Rilco, que era la concesionaria que se encontraba en el área fabricando, demoliendo, haciendo lo que sea para la construcción de un parqueo en el momento de que sea lo que sea que explotó allí. Sí. Bueno, ¿y las demandas en qué consisten? La demanda obviamente que es una solicitud de indemnización a favor de todos y cada uno de esos afectados. Ello es fundamentado en el artículo 148 de la Constitución, donde el cual se habla que el Estado Dominicano es un Estado prestacional y el cual debe de velar por sus ciudadanos. Entonces, cualquier daño que reciban los ciudadanos del Estado en República Dominicana, ya sea por inacción o por acción del Estado, debe de ser resarcido por el Estado, y por eso la demanda va contra esas. Es como la Santísima Trinidad, el Estado tiene uno solo, pero tiene diferentes caras. Entonces, en este caso, aquí tenemos el Estado Dominicano en la persona que ya le hemos detallado, incluyendo la empresa, obviamente, contratada ya finalmente. Sí, en este caso, en esta tragedia, supimos los nombres de 39 víctimas mortales, pero hubo algunos de los que nunca se encontraron restos, y es el caso justamente de su hija, el señor Julio Dipré, para que nos cuente exactamente qué pasó, porque su familia tiene dos casos: una persona que nunca apareció y otra persona que sí murió, que estuvo ahí el cuerpo y lo pudieron enterrar. ¿Nos puede contar su experiencia? Bueno, la hija mía estaba en la tienda. Su esposo estaba comprando algo y ella ya estaba en caja y lo llamó. Cuando sonó el boom, él le estaba esperando. Entonces, se habla de desaparecidos. Está bien. Son desaparecidos porque no le han entregado a uno ningún cuerpo, ningún miembro. Pero están desaparecidos. Ella murió ahí. Se consumió ahí. Y cuando hicieron los últimos recogimientos de los escombros, no sé si ustedes tienen noticias, si no las tienen, las van a tener. Ahí se botaron miembros de cuerpos, ahí se botaron partículas de cuerpo que por ocultar algún tipo de evidencia, eso lo hicieron tan repentinamente y tan rápido que, ¿cómo hablan de desaparecidos? Si también por el mal manejo que hubo ahí, en el recogimiento de los cuerpos, todavía quedan cuerpos que no han identificado. En el caso de usted le han tomado pruebas de ADN, asumo. Claro, mi esposa. ¿Y cuántos viajes se dio al INACI buscando y no se consiguió nada? Entonces, lo que parece ser es que estaremos huérfanos. Puedo decirlo así, porque yo creo también que hay nombrado un defensor del pueblo. Yo creo que el defensor del pueblo debiera de haber tomado ese caso, como en el caso de nosotros. Mi hija tiene dos niñas, una de 10, una de 11, una de 4 y una de 18. Ella tiene 3. Huérfanos, porque también nos podría decir qué pasó con su yerno. Claro, y la niña, normalmente ustedes saben cómo son los niños, pero ahora bien, lo que le compete a ella, lo que le toca el gobierno es resarcirle, una profesional
en el laboral, una profesional en educación nombrada con sus requisitos, esos niños. Y nosotros necesitamos que se nos dé un acta de disfunción para poder requerir los derechos de esos niños. Como familia, ¿cómo han pasado estos meses? Precisamente los niños y todo lo que ha ocurrido alrededor de las diligencias que han hecho las autoridades, que supuestamente hasta ayuda psicológica le iban a ofrecer a ustedes. Sí, han ofrecido, no es que no fueron y ofrecieron, pero son cosas momentáneas y que pasan. Ahora bien, el sostenimiento de esas niñas, lo que a ella le corresponde por ley, como una empleada pública, ¿dónde lo hemos requerido? Estamos apenas a 3 días para cumplirse 8 meses. ¿Quiénes han sostenido a la niña? Sí. Sus derechos, lo que le corresponde, que por ley le corresponde una pensión, no sé si es su Sí. sueldo. Don Julio, ¿qué pasó con el esposo de su hija? Y bueno, y sería buenísimo que el abogado Roberto Faxas, nos explicara qué va a pasar con lo que está demandando el señor Dipré y junto con él las otras personas. ¿Qué pasó con su yerno entonces? Mi yerno, por orden de los mismos médicos, se le notificaba a las personas que iban que no podían decirle que su mujer había muerto. Por ende, él estuvo en esa laguna, hasta casi 28 días que lo tuvieron allá curándolo en el hospital. ¿Estaba quemado o Sí, herido? estaba quemado, Ok. pero consciente todo el tiempo. Entonces, cuando ya se le iba a dar De alta. O La sea, de iba a alta. informar de la muerte de su pareja. ya él estaba para darle de alta. Supuestamente, cuando le fueron a dar la información, para irlo más o menos tratando, porque iba para la casa, y iba ya un vacío, que él no lo sabía. Cuando le dijeron que su esposa murió, Emocionalmente, Se lanzó. él se lanzó. ¿se lanzó de Desde dónde? una ¿De ventana. dónde? Del NEI. Del Le NEI. rompió un cristal, Wow. porque era un hombre ¿Y de qué corpulento, piso? de una segunda a una tercera. Se mató. Se lanzó. Sí. Así es. No aguantó la noticia. Así es. ¿Cuánto? Ni Una tomaron, falla. ni tomaron la medida tampoco. Una falla, Porque una alta falla. precisamente una sentencia parecida, porque no tomaron la medida. O sea, ¿dónde estaban las en autoridades? este momento. Claro, estamos hablando de la Vicente. sentencia que conocimos ayer, Así es. justamente contra el Ney Arias Lora. Roberto, ¿usted nos podría explicar cuál es el procedimiento jurídico en este caso? Estamos hablando de decenas de familias que al día de hoy, 8 meses después de la tragedia, no han recibido literalmente ni siquiera una disculpa por parte de la empresa, porque no se ha hecho todavía responsable. Hubo personas que estuvieron detenidas en prisión preventiva que hoy están en libertad. El Estado tampoco ha indemnizado absolutamente a nadie. Tenemos personas desaparecidas y tenemos personas que se sabe que murieron en esa tragedia. ¿Cuál debe de ser el procedimiento? ¿Tendremos que esperar hasta que la Suprema Corte de Excelente. Justicia falle? Fíjense, nosotros, ya el doctor Nina le explicó que hay un tipo de demanda que demanda en daño patrimonial contra el Estado Dominicano parecida a la sentencia que hubo. Y en ese sentido se ha actuado. Ahora, con el caso de los desaparecidos, hasta que no haya un acta de función, no podemos iniciar ese tipo de demanda. En ese sentido, también hemos trabajado, y la diputada Idenia Doñé, junto con nosotros, y han sometido un proyecto de ley para declarar fallecidos a los desaparecidos. Ya eso se encuentra en la Cámara de Diputados, está estudiado por las comisiones, ya está prácticamente consensuado. Y lo que se busca es que las personas que se encontraban en ese lugar, que se encuentran desaparecidas, sean declaradas fallecidas. Ya ha habido preceptos legales en ese sentido también, cuando la invasión de Maimón Estero Hondo, esos desaparecidos lo declararon fallecidos. Después de la dictadura de Trujillo también, y otros, se han creado leyes especiales para esas situaciones. Entonces lo que pretendemos es que se promulgue esa ley con la finalidad de poderle entregar su acta de función a esta persona. Yo quiero decirte que es un drama. Estas personas a veces se encuentran en su casa y todavía creen que su familiar va a llegar. Llega un carro y creen que va a llegar. Es totalmente un drama. Y lo peor del caso es, como dice el señor, el método como recogieron los escombros, 48 horas posterior, y se llevaron todo, absolutamente todo, barrieron con todo. Ahí se llevaron
las osamentas humanas. Y hay 3 osamentas que están en patología que ni siquiera han sido podido ser identificadas. Entonces hay una acción y hay una inacción del Estado en ese sentido también, cómo manejaron la escena, por qué la manejaron de esa forma, por qué no la acordonaron, por qué el Ministerio Público no intervino y por qué después que descubren que hay cuerpos, cómo lo transportan en camiones y se lo llevan con escombros a nivel tal de que el lugar donde botaron los escombros, la comunidad protestaron por el mal olor que había. Entonces, así no se maneja la dignidad humana y eso es sancionado también por el Código Penal. Sí. Bueno, para que la audiencia nos entienda un poco, ¿cuál es la diferencia en el estatus de muerto y desaparecido? Y en el caso, por ejemplo, del señor que no tiene un acta de defunción de su hija, todos lo sabemos, en realidad, pero para que nos entienda la audiencia, Bien. ¿por qué es tan indispensable tener ese documento, que a alguien se le declare muerto, especialmente después de 8 meses que Lo ya primero que no se tengo que encuentra? aclarar, que antes de dar la palabra al doctor Nina, es que hay una diferencia entre desaparecido y ausente. El Código Procesal Civil establece el procedimiento para los ausentes. Ausente una persona que sale de su casa y no se sabe qué pasó con él, si va a llegar o se mudó con una parte. Pero un desaparecido es que hay una presunción de que ya no va a aparecer. Hubo una modificación en la ley 659 y en el caso de los naufragios y también de los accidentes aéreos, se presume que cuando no llegan al puerto ya han desaparecido. Pero creó una laguna procesal para estos tipos de casos. Por lo tanto, tiene que ser por mediante una ley o una reforma a una ley que para que se le entregue su acta de función. El fundamento del acta de función es que al no poderse declarar fallecido, evidentemente el doctor Nena le explicará mejor, no puede hacer ninguna acción, no puede reclamar absolutamente nada. No Por puede ejemplo, heredar propiedades. nada. Por ejemplo, primero lo emocional. Aquí una persona que no ha sido declarada fallecida, los familiares no pueden cerrar el ciclo, ni siquiera pueden iniciar el duelo, que es la primera parte del ciclo para ser cerrado, no pueden iniciarlo o se mantienen en un duelo eterno. Luego que tú obtienes, o sea, imagínate una persona que no aparece. En el caso de la explosión de San Cristóbal podemos presumir que de seguro ninguno de ellos está en Bávaro, son 11 desaparecidos, ninguno de ellos está en Bávaro tomando vacaciones en una palmita, eso es seguro que murieron en esa explosión. Entonces, si nos vamos por el procedimiento ordinario, el ausente deberíamos agotar un procedimiento de 5 años para poderlo declarar entonces ya fallecido. La demanda que estamos pretendiendo y que ya hemos iniciado ante los tribunales, las personas que están desaparecidas, sus parientes, no la pueden iniciar. ¿Por qué? Porque el plazo para esa demanda es de 2 años. Entonces, fíjese la incongruencia. Si pasan los 5 años y ellos no lanzan su demanda dentro de los 2 años, ya no pueden ser sujetos de recibir cualquier tipo de indemnización en su demanda. Sus hijos no pueden heredar, ni sus padres en línea directa, no se abren las líneas de ab intestatum, o sea, lo que serían ya las líneas de herencia, no se abren. En materia laboral, como en el caso que él explicó, que su hija estaba nombrada en educación, hay un limbo jurídico. ¿Por qué? Porque ya de ser declarada fallecida, eso conlleva unas indemnizaciones laborales adicionales a la demanda que hemos lanzado. Entonces, de hecho, esos son algunos de los varios problemas que tiene tener un desaparecido que no es declarado fallecido. Por eso la intención de este proyecto de ley, para que estos 11 desaparecidos de San Cristóbal ya puedan ser declarados fallecidos, puedan iniciar su proceso como lo hemos hecho ya con los otros 90 afectados. Sí, don Julio, seguimos, ¿verdad? Don Julio, ¿cómo cambió su vida después de esta tragedia? ¿Cuántos niños viven con usted? ¿Se mudaron los niños a la casa suya o usted fue a vivir a la casa que era donde vivía su hija? No, para la suerte de esto es que yo le regalé a mi hija un solar. Aún ella teniendo su solar, ella quería estar cerca de nosotros. Y ella construyó una casa pegada de nuestra casa, en la misma propiedad. Ella vivía ahí y mi esposa era la que le atendía a los niños. Entonces, para el bienestar de ellos, en este catastrófico caso, es que han estado con nosotros.
todo el tiempo. No hemos tenido que trasladarlo, no hemos tenido que hacerle mudarnos nosotros tampoco, porque ellos su mamá estaba con ellos en la noche. Nada más fue trasladarle la cama a una habitación de la nuestra y ellos están ahí, las dos niñas. Okay. ¿Qué pasa con cuentas bancarias? ¿Qué pasa con si alguien tiene un vehículo a su nombre y está hoy como desaparecido? Efectivamente, lo que te he dicho, todo se mantiene en un estado de stand-by. Normalmente, te pudiera hablar de manera civil ordinaria, normalmente lo que hacen los parientes en caso, son muy aislados esos casos, pero cuando pasan, lo que se hace es que se nombra una especie de secuestrario o curador que se va a encargar de la administración de los bienes, suponiendo que fuese un pudiente el desaparecido. Eso va a ser a instancia de los interesados, ¿no? Si son menores de edad, va a ser instancia de un consejo de familia, y hasta que no se declare la muerte, entonces no se abre la herencia, tal y cual expliqué. Es un procedimiento así. Pues muchísimas gracias a el señor Julio Dipré. Lamentamos por lo que está pasando, por supuesto, y a sus abogados, el doctor Roberto Faxas y el doctor Rafael Nina Vázquez, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Esperamos, obviamente, que en algún momento esto avance y se solucione. Son decenas de familias las afectadas por esta tragedia. Ustedes en sus casas, por favor, no se vayan. Volvemos dentro de 3 minutos con más información. Enseguida regresamos con los estrenos de cine y mucho más.